Entonces estamos en el estudio número 66 del Evangelio de Marcos. Y es interesante porque un evangelio con solamente 16 capítulos, hoy día empezamos el capítulo número 15. Con 16 capítulos hemos tenido tanto estudio, porque lo hemos ido disminuyendo de a poquito y sacando la mayor enseñanza. Ojo, que a pesar de que tenemos 16 capítulos, tenemos 66 estudios, no significa que hemos agotado el estudio, no que hemos agotado ya todo lo que se pueda aprender. Siempre hay algo que uno no toma o no considera por alguna razón. Entonces, veamos el Evangelio de Marcos 66, la serie del Evangelio de Marcos. Como siempre lo decimos, su autor es desconocido, aunque una tradición cristiana tardía lo atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento, y que muchas veces se reconoce como el sobrino de Bernabé. Y relata la vida de Jesús desde el bautismo por Juan el Bautista hasta su resurrección. Lo otro que hemos dicho es que el Evangelio de Marcos, que es sinóptico porque tiene otros evangelios paralelos que tienen el mismo relato o parecido, es el relato del misterio de los milagros de la vida de Jesucristo. Es un evangelio canónico que está dentro de los aceptados y se creó el año 60 a 70 después de Cristo. Veamos entonces lo que vamos, estos 5 versículos solamente vamos a ver ahora. Pero estamos tomando el paralelo de Juan, que complementa muchísimo, muchísimo estos 5 versículos. Recuérdense que Jesús, lo último que vimos, es que Jesús fue detenido, fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní. Estamos hablando de la última etapa del ministerio de Jesús. Fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní, donde se arma una trifulca más o menos. Recordemos que hemos dicho, a raíz de la Biblia, que Pedro saca una espada, le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote. También nos extrañaba que Pedro anduviera con espada, que era un arma en ese instante, que anteriormente no se había dicho nada de eso. Y también pues Jesús le ordena que guarde la espada y Pedro se arranca o huye igual que los otros discípulos. Y Juan, que sale detrás de Jesús, muerto en una sala, que también nos llama la atención, que está siendo muerto, lo toman preso y en su forcejeo deja la sala en las manos de los guardas del templo y sale desnudo. Esas cosas las que hemos estado viendo hasta el momento. Y Jesús se llevó a, al patio, o sea, a la casa del sumo sacerdote Caifás, y ahí es interrogado, como ya hemos visto, y lo último que vimos fue la negación de Pedro, cómo Pedro llegó a negar a Jesús, era de lo que estaba ahí. Recuérdense que Juan, el apóstol, era conocido el sumo sacerdote y él pudo entrar al patio, pero Pedro no. El final, el que intercede para que entre al patio también es Juan, quien le habla a la persona que está, a la mujer que está en la puerta y dejan entrar a Pedro, y esta mujer es la que reconoce a Pedro como un seguidor de Jesús, y ahí empieza todo el proceso de la negación. Ahora llegamos, terminado eso, cuando Pedro sale a llorar amargamente porque negó a Jesús, negó conocerlo a Jesús. Y como vimos en estos relatos paralelos que son muy útiles, lo que obvia uno lo aclara al otro. Sabemos que Pedro estaba siendo observado por Jesucristo, oído por Jesús. Y cuando Pedro niega a Jesús, Jesús lo mira, según el relato de Juan. Y eso impacta la vida de Pedro, aunque Jesús ya le ha dicho que esto iba a pasar. Entonces, leamos entonces Marcos 15 del 1 al 5. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Mire, voy a hacer una aclaración. Normalmente nosotros decimos Pilatos, con ese, Pilatos. Supuestamente el nombre se escribe así, pero en español, el nombre que está escrito así, que su nombre de origen, pero en español se le agrega alguna vez una S. O sea, no está malo decir Pilato o Pilatos, pero generalmente la escritura lo nombra como Pilato. Nosotros decimos Pilatos, pero la escritura es Pilato. Poncio Pilato.
Entonces, aquí lo primero que vemos, el concilio es el conjunto de hombres o líderes eclesiásticos como líderes políticos y líderes de distintas sectas que se reunían conjuntamente con los sacerdotes a tomar decisiones de relaciones con el ejército de ocupación romana y para dirigir los destinos de la nación. Eran muy respetados y eran una autoridad, sobre todo en la parte religiosa. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí, entre esta conversación, entre el versículo 1 y el versículo 2, que entregan, y Pilato inmediatamente le pregunta, hay una serie de cosas que no están ahí escritas y que los otros evangelios no aclaran, porque ¿cómo es que Pilato le está preguntando inmediatamente, ¿eres el rey de los judíos? Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez se le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Y más Jesús, ni aun con eso le respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Interesante. Entonces veamos, los ancianos y sacerdotes del concilio de Jerusalén, en su afán de dar muerte a Jesucristo y ante la imposibilidad de poder ejecutar esa sentencia, por ser una provincia romana subyugada a la ley que imponía el imperio, acuden prontamente a Poncio Pilato para conseguir la deseada sentencia. Entonces, esto es súper interesante porque vimos que los ancianos y toda esta gente, toda esta casta, en su deseo de poder mantener los privilegios que tenían, en su afán por mantener privilegios, ellos están dispuestos a dar muerte a Jesús, están dispuestos a que Jesús muera sin mediar consideración alguna, y más aún, esto es un pecado grave, sabiendo que Jesucristo es inocente, pero por conveniencias políticas la gente está haciendo eso. Y recuérdese usted, porque nosotros somos hijos de Dios. Vimos la vez pasada, cuando estudiamos el pasaje de la negación de Pedro, que Jesús había dejado marcas en los discípulos, como marcas físicas. De hecho, le reconocían a Pedro porque físicamente estaba como uno de los participantes del grupo de Jesús. Pero también había dejado huellas en el carácter, y de hecho, en un momento dado, los hombres que están ahí lo reconocen por su forma de hablar. Entonces, dice, tu forma de hablar te delata. Entonces, en ese momento que Pedro había tenido una transformación, él empieza a maldecir y a vulgarizar su palabra, como a lo mejor era la forma en que todo el mundo lo hacía, y es lo mismo que pasa con nosotros, porque la gente se da cuenta que nosotros normalmente, habiendo algunas personas o hermanos que sí, pero son pocos, casi nadie. Nosotros evitamos usar las groserías, los garabatos, los insultos. En nuestras conversaciones normalmente no usamos garabatos. Nosotros somos uno de los pocos que rara vez usamos el chilenismo del huevo. Y generalmente no lo usamos. Yo no acostumbro a hacerlo, ni me gusta tratar a la gente así. Porque alguien dirá, oye, pero tú estás exagerando, pero generalmente ya una marca como de respeto en nuestra forma, en nuestro carácter. Lo que consideramos que es como un poquito irrespetuoso, tratamos de no usarlo. Yo no estoy juzgando a esta altura a la gente chilena, porque como dicen por ahí, esta palabra ha evolucionado demasiado y como dicen por ahí, pasó de ser un insulto a una palabra coloquial, que aún a mí me cuesta aceptarla y realmente no es fácil que yo la acepte. Pero la cosa es que van dejando huellas y eso es lo que estamos viendo. Esta gente tiene conciencia de que Jesucristo es inocente, que están subyugados y necesitan que Jesús muera porque tienen privilegios políticos, tienen privilegios sociales y de muchas otras cosas, y aún mantienen un poder sobre las personas, bien dicho, del pueblo judío. Entonces, aún cuando Jesús es inocente, quieren darle muerte. Y no pueden hacerlo porque la ley romana impide a los pueblos que están siendo ocupados o conquistados dar muerte a las personas. La condena de muerte
no está aceptada por el Imperio Romano. Solamente la pueden imponer ellos. Entonces van rápidamente a donde Pilato. Recuérdense usted el show que se armó en el concilio para acusar a Jesús. Había tanta contradicción entre sus acusadores que el sumo sacerdote rasga vestidura cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y que lo verán venir y descender del cielo con poder y gloria. Eso bastó como para decir, blasfemó, y rasgaron las vestiduras, y con eso usaron como motivo religioso, porque como motivo secular Jesús no era un ladrón, no era un asesino, no era un mentiroso, no había violado las leyes, o la ley, que era lo que estaban haciendo ellos. Porque es interesante, de repente hay personas que culpan a otros haciendo cosas peores, porque ellos estaban violando el testimonio de no matarás, el mandamiento, y violando el mandamiento que decía no darás falso testimonio contra tu hermano. Y ellos estaban dando falso testimonio contra Jesús y estaban pretendiendo asesinarlo. Entonces ellos acusan a Jesús de eso. Entonces van donde el procurador romano y ahí se le enfrenta al segundo problema. Porque el procurador romano no le podían decir este blasfemó y dijo esto. Porque para ellos no era importante. No tenía importancia. Entonces aquí se tiene que armar otra mentira que sea aceptada por los romanos para darle muerte a Jesús. Porque no podían ir con la acusación religiosa que tenían ellos. No podían hacerlo. Entonces, es en este contexto donde se registra uno de los diálogos más reveladores del Nuevo Testamento. Diálogo entre Jesucristo y Pilato, donde el libro de Juan es el evangelio que más aporta nueva información para una mayor y mejor comprensión de la situación que se da cuando Jesucristo es entregado para ser juzgado por el prefecto o procurador. El cargo romano que tenía él era prefecto. También a nivel coloquial, a nivel del pueblo ya se le decía procurador, pero el cargo era prefecto. Romano Pilato. Leeremos el relato paralelo de Juan 18, del 28 al 38. Entonces vamos a leer el relato paralelo que está en Juan, nos estamos viendo Marcos, pero nos vemos la necesidad de ver este relato por lo que aporta y complementa lo que estamos viendo. Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás. Bueno, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio, la palabra pretorio, para que ustedes sepan, es la casa del procurador. Eso es el pretorio, la casa del procurador. En eso terminó esa palabra. Pero pretorio normalmente era la carpa o la carpa de campaña que tenía el general en estado de guerra cuando están acampando para el campo de batalla. La carpita esa donde él dormía y donde él hacía los planes, se juntaba con sus oficiales, se llamaba pretorio. Y esa palabra después se aplicó a la residencia del gobernante o gobernador que estaba, en este caso era Poncio Pilato. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás, de un líder, a la casa del líder judío, a la casa del líder romano, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es un cinismo tremendo que muchas veces está en nosotros también. O sea, voy a guardar una parte de la ley que es ceremonial, que no siquiera tiene una tanta relevancia, pero por otro lado voy a ir a mentir, a engañar, a dar falso testimonio contra un hermano y a preparar un asesinato. O sea, una ceguera. Y eso puede pasar con nosotros también, que de repente perdemos la visión del amor, entramos en ceguera y en disputas que son tontas, que no tienen sentido, que Jesús nunca quiso que nosotros disputáramos por eso. Incluso hay momentos que algunos hermanos pueden enemistarse con otros en razón de cuestiones ceremoniales, que no, que según tal texto, según tal interpretación, esto debe hacerse de esta manera. Y cosas ceremoniales, que no son trascendentes, porque hay cosas ceremoniales que sí son trascendentes, porque reflejan un concepto o reflejan un principio. Pero ahí, entonces ellos van a la casa del procurador, van al pretorio. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, como no quisieron entrar,
Pilato tuvo que salir a hablar con ellos. Y Pilato los ve con Jesús y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron ellos y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjese, por favor, fíjese en esto. El típico mentiroso que está haciendo, que no tiene cómo sustentar su mentira. Entonces Pilato le pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos no le dicen la acusación. Oye, si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. O sea, se van por lo, como decimos, por la tangente, por lo que orilla. No contestan. De la forma muy sutil, que eso también se ve mucho. O sea, tú estás haciendo algo y yo te estoy preguntando qué estás haciendo y tú me respondes con una pregunta así como diciendo, oye, pero no seas tonto, ¿cómo que no te das cuenta? Y esas son palabras mordazas o pretenden ser palabras mordazas para una persona. Porque como que te están diciendo, ¿acaso no ves lo obvio? Y mucha gente se ve afectada por eso, hermano. Dice, ay, no, ¿cómo soy tan tonto que no me doy cuenta? Entonces caen en la trampa de que realmente el que tiene que dar razón es la otra persona, pero como me responde de una manera que yo no estoy acostumbrado o me descoloca, yo termino creyendo que hice una pregunta tonta. Y muchas veces ustedes aceptan cosas que tienen todo el derecho a exigir, pero que no lo exigen porque el otro salió con una cosa que te inhabilitó. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Esas palabras mordazas. Esas son palabras mordazas porque te ponen una mordaza. Te afectan en la psiquis para que tú no puedas seguir hablando. Que es típico cuando tú haces una crítica al feminismo o de la forma en que se lleva el feminismo ahora. De repente hay gente que te dice machista o eres un heteropatriarcal, un machista y cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que muchas veces se afecta con eso y dice, no, yo no voy a decir nada entonces, y se quedan callados. O cuando tú haces una crítica a la forma que se está llevando la sexualidad, tú eres un homofóbico, son palabras mordazas. Hay gente que se afecta mucho con eso y se queda callado, y otros no. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar convicciones en lo que creemos, porque muchas de esas cosas las usa el diablo para dejarte callado. Y es típico entre los cristianos angélicos que muchas veces se sienten inhabilitados porque alguien empieza a hacer un comentario contra un cristiano evangélico que conoció y que supuestamente que es un creyente y empiezan a hablarte, oye, pero este es un tipo cínico, mira que hace esto y dice que es cristiano, y la gente como que se sienta achunchada. Usted no tiene por qué hacer eso. Usted no es responsable de la vida de las otras personas. Entonces, esta respuesta que le da es una respuesta mordaza, que pretende que pero de ellos está con Pilato, no está con cualquier persona. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Le devolvió la pelota y se la devolvió de una manera brillante. Dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y ahí está la clave. O sea, ellos van con la sentencia bajo el bolsillo. Aquí no importa lo que salga de ahí, ellos van a pedir muerte para Jesús. Para que se cumpliese la palabra de Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces ellos consideran que en su ley Jesús merece la pena de muerte, pero la ley romana no se lo permite. Entonces ellos lo que van a buscar es el permiso de Pilato para dar muerte. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí es donde se produce uno de los diálogos más brillantes y más iluminador para nosotros. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te han dicho otros de mí? Interesante. Jesús recontra pregunta. Termina preguntando. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, tu nación, o sea, ¿soy acaso yo una persona que sabe las tradiciones que tiene usted? ¿Soy acaso judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué le está preguntando qué has hecho? Porque no hay acusación alguna. Clara y concreta. A ver, vamos a ver que sí hay una acusación, pero muy chistosa. Dice, respondió Jesús, dice, ¿qué has hecho? Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto es sumamente revelado. Yo tengo un reino, pero no es de este mundo.
La pregunta es, ¿de qué mundo es entonces? Le dijo Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Eh, Ahí en esa frase hay una clave súper importante. Dice para dar testimonio a la verdad. No dice para dar a conocer la verdad o para mostrar la verdad. Dice para dar testimonio, cosa que es muy importante. Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Dicen por ahí, hay gente que no es cristiana y que conoce este pasaje, que nosotros fuimos incapaces de obtener la respuesta de Jesús, de la verdad, porque cuando Pilato pregunta qué es la verdad, sale y Jesús no alcanza a responder. Es una tontera porque le podemos ver la forma que Jesús habla de la verdad mucho. Entonces, vamos degradando el choro. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Recuerden que estamos viendo solamente 5 versículos y ya hemos visto casi la mitad del tema. Este texto muestra cómo estos grupos que componían el concilio se pasaron la noche discutiendo cómo llevarían a la muerte a Jesucristo y llegan al acuerdo de entregarlo muy de mañana al procurador romano y una vez más violarán el mandamiento de no dar falso testimonio contra su prójimo. Juan dice que llevaron a Jesucristo desde la casa de Caifás hasta el pretorio romano. ¿Qué es lo que era el pretorio? Residencia del procurador. Y en una actitud religiosamente hipócrita, no entran al pretorio para no contaminarse y sin embargo son capaces de matar. Debemos tener presente que los creyentes no actuamos por conveniencia, sino por convicción. Y súper importante, esto ya me estoy yendo un poquito más rápido porque esto ya lo conversé recién con usted. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y ahí ustedes se dan cuenta que entre el relato cuando llegan a donde Pilatos, y ya inmediatamente en el versículo siguiente Pilato le está preguntando si es rey, entonces ahí se produce como un vacío, porque Pilato le está preguntando si es rey. Entonces veamos, en este texto, en este texto de Marcos, Pilato le pregunta a Jesucristo si él es rey, pero es Juan quien explica el origen de la pregunta, ya que cuando Jesucristo es llevado al pretorio y Pilato sale a atender a los líderes judíos, les pregunta de qué acusan a Jesucristo. O sea, aquí empieza como a tener sentido la cosa. Aquí empieza como a verse un poco más de sentido. ¿Y de qué estamos hablando? De que dice, le pregunta quién de qué lo acusa. Pero es Juan quien explica el origen de la pregunta, ya que cuando Jesucristo llevaba al pretorio, Pilato sale a atender a los líderes judíos, le pregunta de qué acusan a este hombre. Como estos líderes no tienen una acusación verdadera contra Jesucristo, tratan de evitar responder la pregunta. Solo dicen que es un malhechor. ¿Qué es lo que es un malhechor? Que comete acciones delictivas en forma habitual. O sea, ¿por qué puse eso ahí? Para que ustedes se den cuenta que la mentira tiene una magnitud enorme. Entonces, cuando una persona está siendo sorprendida en una inconsistencia, se dan cuenta porque le pregunta, ¿qué ha hecho este hombre? Ellos no le dicen, oye, él mató a una persona, lo pillamos robando en algún lugar, atacó a una autoridad, nada de eso. Dicen, es un malhechor. Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. O sea, me estoy yendo para la gente porque no tengo una acusación clara. Sin especificar el delito por lo cual Pilato piensa que son cuestiones de la cultura o religión judía. Y es por eso les dice que sean ellos que lo juzguen conforme a sus leyes. Los líderes revelan sus verdaderas intenciones. No buscan un justo juicio para Jesucristo, sino la autorización para darle muerte porque ellos ya lo sentenciaron. Pilato pregunta a Jesucristo si él es rey, porque los líderes lo acusan.
a este hemos hallado, ahí empieza el de gran el choclo, a este hemos hallado que pervierte la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí está recién, puntualmente, la acusación. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esa supuesta acusación es gravísima, muy, muy, muy grave. Es como para que el procurador romano se espante e inmediatamente tome una acción contra Jesucristo. Pero aquí vamos a darnos cuenta de lo burdo, de lo estúpido, de lo inconsistente de esta acusación. Este detalle no lo aporta ni Juan ni Marco, lo aporta Lucas en 22, dice, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Mi querido hermano, voy a hacer un punto, un aro acá, un punto de parar un poco la cosa, por una razón bien sencilla. O sea, hacer un paréntesis. Si usted se fija, la importancia y el consejo que yo le doy cuando usted estudie la Biblia. Si usted está estudiando los evangelios, está viendo el entorno de los evangelios, siempre es bueno, es importante que usted use los evangelios paralelos. Porque si usted se ha dado cuenta, con, con Marcos, tenemos una cosa muy simple. Con Marcos tenemos dos referencias muy suaves, simples, sin mayor profundidad, sin mayor detalle. Juan aporta un montón de detalles, pero obvia este detalle importante que lo pone Lucas, que es el origen de la acusación. ¿Por qué te has acusado Jesús? ¿Para qué? ¿Qué es lo que lo acusa? ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Estudiar paralelamente. Usted tiene que ir mirando, porque entre los tres evangelios, 3 de los 4 evangelios, hemos ido formando una idea más general. Entonces, cuando usted estudie la palabra de Dios, o estudie el evangelio, vaya viendo los pasajes paralelos para ir cerrando una idea más amplia. Entonces, esta acusación es tan burda que no alarma a Pilato, ya que de ser cierta él estaría enterado. O sea, con todo el sistema de guardias que tenía Pilatos por todos lados, con un control total global del pueblo, y donde los romanos normalmente escuchaban los mensajes de Jesús o sabían lo que Jesús enseñaba, de más está decir que Pilato estaría enterado que existía un hombre que estaba llamando a no dar tributo al César y haciéndose pasar como rey sobre todo el resto. Entonces, ellos en su desesperación mienten de tan descaradamente que ni siquiera Pilato les cree. O sea, Pilato debiera tomar esto muy seriamente, porque la acusación es seria. Dice, este hombre pervierte el derecho, está pervirtiendo la nación y que prohíbe dar tributo al César, cosa que es muy delicada, causar de pena de muerte dentro del contexto romano. Pero ¿por qué Pilato, siendo romano, no se alarma? Porque se da cuenta de que detrás de todo esto hay un ardid de mentiras descaradas, mentiras horribles. Entonces Pilato está escuchando todas estas acusaciones
y no se alarma. Esta dice, y sabe que Jesucristo es inocente, pero como político necesita mantener una relación con los líderes y no libera a Jesús. Porque está actuando bajo conveniencias políticas. O sea, no puede desechar la acusación o la inquietud que tiene esto porque son estas personas los que le ayudan a gobernar. O sea, mantienen el control sobre el pueblo. Marcos 13, 15, del 3 al 5 dice, y Marcos 15, del 3 al 5, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesucristo entiende claramente que la decisión de su muerte por parte de los líderes ya está tomada. Y no importa cuánto argumento presente en su defensa, no será declarado inocente y liberado. Y eso es exactamente lo que pasa muchas veces en nuestros entornos. Y yo veo muchos cristianos que entran en disputa, en pelea, en debate y dando explicación a gente que ya tiene una idea formada. Hay personas del mundo que aunque tú le des argumentos de todo tipo, no están dispuestos a creer. Ya tienen su idea tomada. Por tanto, son discusiones sin sentido, desgastadora emocional, desgastadora relacionalmente, en todo. Porque hay gente que le encanta la polémica, hay gente que le encanta eso, y hay creyentes que le encanta polemizar y que al final terminan desacreditados. Entonces, aquí ya está a ciencia cierta sabido que lo que buscan los líderes es la muerte de Jesucristo, nada más. No importa si él hace una defensa y presenta los argumentos más fuertes, más grandes, no lo van a escuchar porque ya la cosa está predispuesta. Y créanme que en algunos lugares hay sistemas de justicia que funcionan así. El acusado va condenado ya antes del juicio. Qué terrible. Y eso es perversión del derecho y la justicia que la Biblia condena duramente. Entonces ya está perdido. No hay más cosas que hacer. Y es lo mismo que sucede cuando usted está muy preocupado del que dirán, de los que digan la gente de usted. ¿Usted está muy preocupado de eso? No, no, no. Usted debe desarraigarse de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como digo yo, como soy un chileno, la palabra pelar o que es hablar mal de, decimos, a ti te van a pelar o van a hablar mal de ti, sí o sí. O sea, hagas lo que hagas, hagas cosas buenas, cuando hay gente que tiene una predisposición contra ti, va a hablar mal de ti siempre. O sea, no vas a poder evitarlo. O sea, hay gente que igual va a hablar mal de ti, aunque tú tengas un excelente testimonio, va a hablar mal de ti. Entonces, vivir en función de lo que la gente pueda decir de mí es algo terrible, agotador y no tiene sentido. Usted y yo debiéramos vivir pensando qué piensa Dios de mí, qué piensa Dios de ti, de lo que piensa Dios de nosotros, no de lo que piensa la gente de nosotros. Y muchas veces, como mismo Jesús lo dice, hay gente que está más interesado en lo que piensa el mundo que en lo que piensa Dios. Y por temor al mundo o a las personas, hay gente que no le es fiel a Dios. No. Hay gente, como digo, aquí hay gente que tiene una predisposición contra algo, es un prejuicio, un juicio previo, que no lo van a cambiar, aunque se les presenten los argumentos más profundos, que es exactamente lo que está pasando hoy en el debate político, ¿no? Diálogo de sordos, en este mundo, en este país, diálogo de sordos. Porque aunque se presenten los argumentos que se presenten, las personas se están moviendo por emociones y por ideología, y eso es impresionante. El propósito de Dios es que Jesucristo pague con su muerte. Perdón, dice, voy a leer un poquito más. Jesucristo sabe que solo depende de Dios y que independientemente a los gobernantes romanos y los líderes judíos, el propósito de Dios con respecto a él se cumplirá. Independiente. El propósito de Dios es que Jesucristo pague con su sangre en la cruz los pecados de la humanidad. Eso es el propósito de Dios. Pilato insiste en preguntar y Jesucristo revela que su reino no es de este mundo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué mundo es el reino de Jesucristo? Si el reino no es de este mundo, ¿de qué mundo es? Jesús añade que tiene servidores que están dispuestos a pelear porque él no fuera entregado a la muerte, pero su reino empieza en el corazón de cada persona.
¿Y cómo lo define Pablo? Dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Romanos 14:7. Entonces el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Es algo que se establece en el corazón de la persona. Es algo que no puede ser destruido, ni es tocable ni tangible, y que conlleva en sí que estemos dispuestos a cumplir la palabra de Dios, que estemos dispuestos a morir, que estemos dispuestos, porque el reino se establece en el corazón. Entonces el reino es indestructible, aun cuando maten a la persona. Y este reino que se establece dentro de cada persona, al final tendrá, en los tiempos se establecerá físicamente también con la segunda venida de Jesucristo. O sea, por ahora el reino está establecido en el corazón de cada creyente, porque Jesús dice, el reino de vosotros, el reino de Dios está en medio de vosotros. Bueno, espérate un poco. O sea, no, el reino de Dios no es contigo gobernando inmediatamente, no, es que Él ya está gobernando. ¿Y dónde empieza a gobernar Jesús? ¿Dónde empieza a gobernar Jesús? En tu corazón, en mi corazón. Ahí empieza a gobernar Jesús, en nuestros corazones. Y de ahí produce todo un cambio, porque un reino, los reinos, obviamente se establece a base de leyes, de principios, de movimientos, de forma de conducirse, de forma de andar. Bueno, cuando Jesucristo establece su reino en nuestro corazón, aun cuando el ambiente del mundo sea totalmente contrario, nosotros tenemos una forma de actuar que nos identifica. Vivimos como en un gobierno paralelo, en un reino paralelo. Y de hecho nosotros no somos de este mundo. Nosotros no estamos en este mundo, somos ciudadanos del reino. No somos, y que nosotros honramos la patria que Dios nos dio aquí en la tierra, pero no somos ciudadanos de este mundo. Y hay algunos que se olvidan de eso. Y se apasionan mucho por las cosas de este mundo. Entonces, la cosa no anda por ahí. Entonces no debemos olvidar eso, que el reino no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y que al final ese reino que Jesús dice que es rey y que tiene un reino que no es de este mundo y que es del mundo más que espiritual, del mundo del alma, del corazón, que se establece espiritualmente, parte estableciéndose en el corazón del hombre, produciendo la justicia, la paz y el gozo, que es en lo que consiste el reino, y manifestándose a todos los que le rodean. Por eso usted le dicen a usted que usted es diferente, usted es cristiano, usted es aquí y allá, porque se manifiesta el reino en usted y que la gente lo puede visualizar. Y de repente ese reino se contrapone al reino de este mundo, porque mientras todos roban, usted no roba, entonces usted es un idiota, por no decir la palabra que usan, usted es un tonto, porque como usted, su conducta está determinada en otro reino, no en el reino de este mundo, no en los valores de este mundo, no en las conveniencias de este mundo, aunque muchos cristianos al final muchas veces son vencidos por el mundo y caen en estas cosas también. Entonces es muy interesante eso, que nosotros tengamos claro eso. Vamos un poquito más. Y aquí estamos poniendo punto final con este último cuadrito. La segunda gran declaración que Jesús da a Pilato es que él vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. No dice que para dar a conocer la verdad, dice para dar testimonio a la verdad. Dice realmente, más de la verdad es a la verdad. Ahí hay una palabra que debemos cambiar, a la verdad. El testimonio está ligado a algún acontecimiento que hemos percibido con nuestro sentido. No sé, hay momentos en que nosotros estuvimos en un lugar donde pudimos tocar algo, lo tocamos, por tanto lo percibimos o lo vimos. De hecho, los testigos que son citados al juzgado es lo que vieron. O, mire, yo vi un incendio, o sea, yo vi que se quemó, vi a una persona salir de una casa y sentí un fuerte olor a benzina. Y realmente toqué el piso y sentí un líquido. O sea, ahí está hablando, está dando una base puro su sentido, lo que vio, lo que olió, lo que tocó. Entonces, el testimonio, cuando hablamos de testimonio, hablamos de testimonio de los acontecimientos que hemos percibido con nuestro sentido. O a una persona con la cual hemos tratado. Hemos tratado, no digo conocer, hemos tratado. De repente, entonces el testimonio no tiene que significar dar a conocer. Entonces, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso está en Juan 4, caso 6. Entonces, cerramos el estudio diciendo, la verdad no es un concepto.
La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, Jesucristo. Dice, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesucristo ya dejó de ser, nosotros nos manejamos en el concepto de la verdad, decimos lo que es verdad, lo que es mentira. Pero es interesante porque Jesús le dice a Pilato, yo vine a dar testimonio a la verdad. Entonces Pilato dice, ¿qué es la verdad? Entonces, por eso les digo, el texto en sí, si lo retrocedemos, veamos, de todo lo que hemos visto acá. Introduje este, dice aquí, en el versículo 37, dice, tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido. Miren, para esto, estoy hablando de propósito, y para esto he venido al mundo. Nací y vino para dar testimonio a la verdad. O sea, testimonio a la verdad. Súper importante, testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, cuando dice dar testimonio, porque ahí podría haber dicho, para dar a conocer la verdad, para que la gente conociera la verdad, sino que dice, para dar testimonio de la verdad. O sea, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Y cierro el estudio de día con eso, la verdad es Jesucristo. Y vamos a dejar de compartir. Entonces, y pudimos, espero que haya sido un tanto esclarecedor para usted lo que hemos estudiado, lo que hemos visto.